tertulia del ciclo del año 25, pues como siempre con el himno del río. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Y hoy mejor es imposible que empiece la tertulia republicana por el tema y el contexto que tiene ahora mismo una mayor actualidad y relevancia, puesto que por parte del Gobierno se quiere preparar una serie de celebraciones con motivos de los 50 años de la muerte de Franco, con una serie de actos que lo que realmente tratan es de enviar un mensaje engañoso de lo que supuso la dictadura franquista. Por ello, esta tertulia va a tratar un tema que sin duda tiene relación con ese régimen, que no era una dictadura anómala, antes al contrario, una dictadura sanguinaria, cruel y asesina hasta sus últimos momentos, y que tiene una sucesión en esos actos en la actual jefatura del Estado, llamada monarquía parlamentaria, cuando en realidad es una restauración borbónica. El libro que se presenta se publicó en 1997 y fue un precedente en todo lo que se refiere al movimiento memorialista y sin duda pionero al describir los fusilamientos en el cementerio del Este, tras la derrota republicana que se extendió hasta 1945. Esta que se presenta es una edición corregida y ampliada. Sus autores, Mirta Núñez Villavalar, ha tenido una extensa carrera docente en la UCM, en la Universidad Complutense, y es autora de diversos libros en solitario, así como numerosos artículos de investigación. Antonio Roja Afrién es periodista en el ámbito de la cultura y doctor en Ciencias de la Información. También tiene igualmente numerosos artículos de investigación en revistas especializadas sobre periodismo, exilio y represión. No puedo dejar de mencionar a un personaje como fue el fiscal Felipe Acedo Colunga, que fue el ideólogo de las tesis defendidas en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia entre 1937 y 1939. Su talante inflexible se manifestó en el Consejo de Guerra de 1939, solicitando la pena de muerte a Julián Besteiro, pues el Santo Oficio era su motivo de inspiración para él y para los magistrados de la época que impartieron justicia basada en el exterminio y la humillación del abatido.
Muchas gracias, Mirta y Antonio, por vuestra asistencia a esta tertulia y por vuestro mensaje que nos vais a dar. Muchas gracias. A ver, espera, que esto no suena. A ver, Muchas gracias por la invitación a la tertulia republicana, en la cual tenemos muchos amigos y bueno, pues por hacer posible que aquí en el Ateneo pues hablemos de este tema en un momento muy adecuado, como decía Miguel, que es la actualidad que ha traído el programa del gobierno de Sánchez para conmemorar el aniversario de la muerte de Franco. Y además de esta manera podemos intervenir es que ya hemos tenido varias visitas de otras tertulias que hay por aquí, de otros actos, y entonces claro, se quedan como se asustan, bueno, tantos años diciendo que los rojos se ponían a los niños, claro, nos ven aquí, nos faltan los niños. Bueno, como os iba contando, pues en buen momento, por la actualidad del tema, que ha hecho posible que bueno, pues este cincuentenario de la muerte de Franco, que tardó tanto en morirse, todo hay que decirlo, pues nosotros lo podamos celebrar, porque no sabemos muy bien cómo van a ser esos festejos varios, a los cuales no hemos sido invitados, que yo sepa, no somos importantes y por lo tanto no hemos sido invitados, pero no importa. Nosotros hacemos las cosas de corazón y de cerebro, no solo de corazón, de cerebro también. Bueno, como comentó Miguel, este realmente fue un libro que se editó en el año 1997. Fue un libro pionero porque todavía la larga estela de la transición estaba muy presente y todavía pues había ese miedo, sí, ese miedo que era parte de esa estrategia del franquismo, ¿no?, para su supervivencia, que fue la estrategia del terror, la estrategia del miedo, la estrategia de supervivencia, que a lo mejor tenemos tiempo para hacer algunas menciones. Y claro, en aquellos años todavía era difícil, por ejemplo, visitar el lugar donde se encontraba la base de nuestra investigación, que fue el archivo del cementerio. ¿Se me oye bien? Sí. El archivo del cementerio de la Almudena. Porque claro, nosotros habíamos, como tantos otros, habíamos oído que se había fusilado mucho en el cementerio de la Almudena, pero lógicamente para una investigación seria y una investigación científica pues hay que documentarlo. Entonces, ¿cómo documentarlo? ¿Dónde documentarlo? ¿Cómo documentarlo? Bueno, pues pedimos autorización al cementerio para acceder al archivo, cosa que nos costó varios meses. No era nada fácil, fue difícil poder acceder. Estuvimos, gracias a que teníamos una amistad con una entidad que se llamaba Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, que nos fue de gran apoyo y eran un encanto, la verdad. Gracias a ello pudimos entrar en el archivo porque, claro, la gente nos decía, pedir el registro de defunciones, fíjate que es fácil. Sí, pero es que en el registro de defunciones no había mención. No había mención a estas personas que habían sido fusiladas allí. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Qué punto era el que teníamos que encontrar para saber los que habían sido fusilados de los que no? O incluso encontrar los que habían sido agarrotados por nuestra muy castizo garrote.
Entonces, bueno, pues no estaban consignados en el registro y le estuvimos preguntando a las funcionarias y funcionarios, le estuvimos preguntando las etapas para inscribir una defensiva. Porque claro, éramos más jovencillos entonces y en la familia nunca habíamos tenido nada parecido. No teníamos ni idea de cómo se hacía. Y entonces en ese relato que nos hicieron, dijeron, hay una pequeña cuartilla que es realmente el acta de defunción. Una pequeña cuartilla donde constaba nombre y apellidos de la persona y en la parte de atrás, fijaros, en un sitio muy pequeño, en la parte de atrás constaba una A y esa A remitía a auditoría de guerra. Por orden de la auditoría de guerra, esta persona había sido fusilada. Y ese era el kit de la cuestión. Y Antonio, te dejo paso para que cuentes lo de el número de fusilados que encontramos, desgraciadamente, y realmente lo que se hizo en Madrid inaugura el terror, lo que fue la década negra del franquismo. Fue una década espantosa de terror y de hambre, que empieza con la entrada de las tropas insurrectas en la ciudad y por lo tanto oficialmente el 1 de abril del 39, oficialmente, pero en realidad a partir del 27, del 28 de marzo ya estaban aquí. Ya estaban aquí y entonces ya, bueno, pues el horror, porque las denuncias, ¿no? Las denuncias de aquellos que se querían apuntar tantos ante los vencedores y se hacía, bueno, se hacía efectivo lo que se ha llamado la era del terror. Y yo doy fe que era así, que fue así. Antonio, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. La verdad que se los agradezco porque un día tan frío y dedicarle un tiempo a hablar del pasado, de ese pasado que como dice Mirta, en general nadie quiere oír o hacen sarcasmo y sorna con él, ¿no? Y hablan de que esto es de intentar curar heridas o abrir heridas que nunca se cerraron, pero que bueno, ahí están, ¿no? Y que siguen supurando a pesar del tiempo transcurrido. Entonces, bueno, como bien dice Mirta, fue un libro pionero. En aquel momento no sabíamos muy bien por dónde entrar y sabíamos que teníamos ante nosotros, sobre todo con el tiempo, cuando lo ves que has hecho algo relevante, ¿no? Algo que va a marcar una pauta después para investigaciones posteriores, ¿no? Entonces en aquel momento nos plantamos como ella ha contado, en el cementerio del Este. Tenemos nuestras dificultades para poder acceder a los archivos, no nos lo pusieron fácil. De hecho, por ejemplo, no podíamos fotocopiar la documentación a la que accedíamos. Todo lo hicimos a mano. Teníamos que tomarlo todo a mano. Además, para que facilitaran algún documento, tenías que ir. Era todo muy engorroso, muy pocas facilidades. Además, sabíamos que había más documentación, pero nunca nos la facilitaron. De hecho, después ya cuando Carmena estuvo de alcaldesa fue cuando se amplió la investigación por parte del equipo de Hernández Delgado. Pero a nosotros en aquel momento nos resultó muy complicado. Después también, como dice Mirta, teníamos esa opción en esas órdenes de enterramiento donde venía la anotación de auditor de guerra, y después, claro, teníamos que contrastarlo también con los archivos militares, que a fin de cuentas eran los poseedores y los que custodiaban los consejos de guerra, los expedientes de los consejos de guerra. También nos trasladamos a Capitanía, ahí en el paseo de Santa Cristina. Ahí también se nos dificultó notablemente la investigación, porque para los militares éramos unos intrusos
Además estamos intentando remover un pasado del que no se sienten, en el fondo no se sienten orgullosos. A pesar de todo lo que se van a gloria, no se sienten orgullosos en absoluto de ese pasado. Al mismo tiempo querían ocultar también los nombres de los perpetradores, de aquellos que habían sido miembros de los consejos de guerra o habían sido abogados defensores. Entonces, pues también resultaba complicado, teníamos que solicitar los expedientes de consejos de guerra casi a ciegas, no siempre te facilitaban lo que tú pedías, había mil excusas para no concretar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final puedes acceder a unos pocos, pero es verdad que todos aquellos a los que accedimos, las personas que aparecían fusiladas son los que después también estaban registrados en el cementerio, ¿no? Y después también pudimos acceder a algunos archivos del Partido Socialista y sobre todo del Partido Comunista, que también tenían unos pequeños inventarios con la relación de militantes que habían sido fusilados en la posguerra. Y al mismo tiempo también entramos en contacto, además de Confraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, con la asociación en aquel momento de expresos y represaliados, que también nos facilitaron muchísimo la labor y nos pusieron en contacto con víctimas, con represaliados y con hijos de víctimas, ¿no? Hernán, ¿qué año viste esta primera investigación? En el año 97. O sea, el libro se publica en el 97, empezamos sobre el 96, a principios del 96, iniciamos aquella tarea. Es verdad que entonces había muy poco trabajo de memoria histórica, había apenas alguna cosa publicada en Navarra y sobre todo por parte del régimen era lo que se había publicado, los libros de Larrazábal. Entonces, bueno, pues nosotros en aquel momento fuimos pioneros, lo que pasa que, claro, no sabes que estás abriendo un camino en ese momento en el que lo estás abriendo y te das cuenta cuando pasa el tiempo y la repercusión que va teniendo tu libro y cómo se multiplica en la difusión a pesar de que la tirada se había agotado, que la editorial se había ido al traste y te encuentras con que los listados continúan moviéndose, que la gente te llama por teléfono para decirte que han encontrado un familiar suyo, o sea que ahí es cuando empiezas a darte cuenta que lo que has hecho tiene un peso mayor del que crees, ¿no? Después también tuvimos la suerte que, por ejemplo, Dulce Chacón utilizó el libro para La voz dormida y te das cuenta ahí. Una de los personajes se inspiró en el libro. Jesús Ferrero hizo un libro que se llama Las 13 Rosas, a modo de tragedia, y también se basaba en el libro. Entonces, bueno, digamos que hay otras partes que notas que sí que has hecho una labor que ha trascendido más allá del momento que es, ¿no? La verdad es que es un trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones, aunque evidentemente es un trabajo muy duro por lo que estás tratando, pero muy necesario por otra parte, porque de aquí en adelante pues se ha hecho en otras partes de España y queda pendiente muchísimos sitios donde la gente no han sabido, no han querido, no han podido documentar el número de fusilados de su localidad. O sea que ahí es muy importante el dar un ejemplo de cierta manera, ¿no? El dar un ejemplo para que se siga haciendo esto, porque claro, uno se pregunta ¿por qué tienen tanto interés en que no se haga memoria y no se haga historia? ¿Por qué? Y está clarísimo. Aquí con todo esto está clarísimo. He cogido algunas frases conocidas al respecto, por ejemplo de Alfons Cervera, me parece que es Alicante, dice: yo no voy a olvidar porque otros quieran que olviden. No, la memoria y la historia es una tarea que uno tiene que asumir también individualmente. Si no se sabe, no se puede olvidar, y si no se aprende, no se sabe, que es lo que ocurre hoy en día con la enseñanza media, la enseñanza secundaria, que claro,
Bueno, hasta ahora era desde... Ahora creo que han pactado ya el transformarlo, pero imaginaros que era desde Atapuerca hasta la actualidad. Entonces, ¿eso qué es? Imposible, sencillamente. Creo que ya se ha reformado el segundo de bachillerato y ya se ha centrado más en España. Bueno, ya la flor de todo, la que puso nuestra queridísima Esperanza Aguirre, de que se daba en inglés. La historia de España en inglés. Por favor, o sea, ¿esto qué es? La locura. Es la locura. Bueno, pues si fuera locura, pero no era locura. Había una voluntad política detrás. Bueno, pues con ese plan que hemos encontrado y que hemos luchado contra eso, claro, da mucha satisfacción porque mucha gente nos recuerda que gracias a nuestro libro pudieron encontrar a su abuelo, a su abuela, que también se fusilaron mujeres, y bueno, hasta un número que en el año 97 fue de 2.936, lo que fue nuestro, y luego el equipo que dirigía Hernández Holgado lo amplió hasta 2.936. Bueno, pues claro, no son pocos. Aunque hay gente que nos dice, no puede ser, tiene que haber más. Pues mira, nosotros te podemos decir lo que nosotros encontramos. Y nosotros te podemos decir lo que encontró, que es amigo también, Fernando Hernández Holgado. Y Fernando Hernández Holgado, que es profe en la Autónoma, yo he sido profe en la Complutense, Fernando Hernández Holgado, pues añadió un número no muy grande, pero importante, de aquellos que habían sido ejecutados por Garrote Vil y que nosotros no encontramos. Nosotros no encontramos los ejecutados por Garrote Vil. ¿Por qué? Pues porque salían de otra cárcel. O sea, los nuestros, de perdonar porque ya los tratamos así, los nuestros salían de la Almudena. Perdón, terminaban en la Almudena, salían de Porlier y terminaban en la Almudena, también llamada del Este, y sin embargo, como os digo, no encontrábamos aquellos que habían sido ejecutados por Garrote Vil que salían de Porlier. ¿Y Porlier qué es? Una cárcel provisional, que existe en nuestros días, pero no como cárcel. Es decir, si uno va a los muchos libros que hay, normalmente el que se dedica a esto se dedica a fondo con las características de la época, que es decir, que no había facilidades, sino todo lo contrario, ¿no? Cortapisas para investigar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... si uno lee 16 cárceles provisionales solo en Madrid, imaginaros. Muy cerca pues, lo que ocurrió en Barcelona, pero que Madrid, capital del Estado, para bien o para mal. Claro, cuando entran en Madrid tenían unas ganas, y no es el día de la victoria, es el día de la venganza. O sea, el 1 de abril del 39, que es cuando oficialmente entran, es el día de la venganza, porque la ciudad había resistido tantos años, en condiciones dramáticas, como es sabido, y bueno, pues venían con muchas ganas de hacer efectiva estas ejecuciones. El número de fusilados y de ejecutados tenemos que contrastarlo o comentarlo en función también de cómo llegaban al punto final.
¿Y cómo llegaban a ese punto? Pues a través de estos consejos de guerra militares sobre civiles, que era la mayoría, y sobre militares leales. Es decir, que muchos militares leales también fueron ejecutados. Aunque creo que en unos días da una charla aquí Ángel Bamonde, que ha hecho un libro monográfico muy bueno sobre este tema, sobre los militares. Así terminó la guerra. Y la verdad que muy recomendable, que ahora ha sacado la segunda edición. Entonces, bueno, pues como os decía, para llegar a los fusilamientos y a los agarrotamientos, tenemos que tomar en cuenta que todo se hacía supuestamente bajo la legalidad. Recordemos que la guerra había comenzado por un golpe de Estado, que es la máxima expresión de ilegalidad. Es ilegal e ilegítimo. Con lo cual, una de las voluntades de Francisco Franco y su cohorte era la de que todo se hacía bajo la ley. No era así, porque el principal hecho, que era el golpe militar, pues era evidentemente ilegal y legítimo. Todo militar, por supuesto, bajo la ley militar, que se aplicaba también a los civiles. Con lo cual, bueno, pues terrible, porque las posibilidades de defensa eran muy escasas. Y siempre los que sobreviven a los consejos de guerra, incluso pues lo hacen con un poco de humor negro, decían: sí, yo tuve un defensor. Dice, y cuando terminaron de decir todas las barbaridades que supuestamente habíamos hecho, decía: pido piedad para mi detenido, para mi defendido, pido piedad. Esa fue toda su defensa. Y en realidad estaba claro que de antemano estaban condenados. De antemano estaban condenados. En cuanto a los delitos supuestos, estaba el delito de rebelión, de auxilio a la rebelión. Fijaros que se dio la vuelta al término. O sea, es que por eso está claro que no querían y no quieren que esto se sepa, ¿no? El delito de rebelión, el delito de sedición, todo al revés, ¿no? Que se le daba a aquellos que se mantuvieran leales a la República. Y luego se aplicaba a hombres y a mujeres, y en cuanto a mujeres, lógicamente el número tiene que ser muy inferior, porque recordemos que la mujer acababa de entrar en el mundo social, diríamos, social y político. Entonces las mujeres realmente era curioso que estuvieran, y además ellos se daban muchos golpes de pecho de que la mujer, la madre. Bueno, sí, la mujer, la madre, pero las cifras que nosotros damos entre 88 a 163. Pero vamos, en este libro, que es el que hemos reeditado, están las 88 que inicialmente pues encontramos documentadas. Pero realmente la mujer, claro, no tenía, diríamos, un papel de primera línea normalmente, salvo Dolores Ibarruri, que no la cogieron, porque si la hubieran cogido, desde luego, Dolores Ibarruri. Claro, las mujeres tenían un papel más secundario en la sociedad, y aún así se les aplicaba la muerte, en este caso, en muchos casos, por delito consorte. No hemos podido encontrar al marido, no hemos podido encontrar al hijo, no hemos podido encontrar al padre, y vamos a utilizar un término que ha puesto de moda nuestra Ayuso, que pa'lante. Entonces se llevaban a las mujeres pa'lante. Perdonad el término, o sea, el lenguaje es un poco familiar que utilizo, porque es la única manera de sobrevivir a esto, ¿no? Antonio. Sí, ahí
nosotros también igual, cuando ya terminamos o empezamos a recoger todos esos muertos, o todos esos fusilados, asesinados, lo que hacemos también es un poco seguir un poco ha comentado Mirta, ¿no? El proceso para ver cómo se acaba frente al pelotón de fusilamiento en el paredón en los muros del cementerio del Este, ¿no? Entonces vamos viendo cómo lo que se produce son, a través de esos expedientes que consultamos, se producen las denuncias, ¿no? Estas denuncias podían ser, en su mayoría son anónimas, porque además no se exigía que hubiese, es decir, que fuera alguien concreto el que diera cuenta de esa denuncia, ni tampoco que presentara ningún tipo de documentación al respecto. Entonces, pues al final, ¿qué ocurre? Que las denuncias son de lo más peregrinas. Entonces, cuando se denuncia a alguien, lo que se hace es, como comentaba antes Mirta, como al final Madrid era un poco el centro de todo, y la gente que estaba aquí y que estaba encarcelada solía ser de otros lugares, lo que se hace es que se solicitaba información a la delegación provincial o local de Falange, que era el que certificaba o daba cuenta de la actividad o de las supuestas acusaciones a las que se sometía alguna persona. Entonces nos encontramos con que muchas de las denuncias eran las mismas para varias personas, daba igual, o que la misma acusación se repite permanentemente. O sea, había una serie de acontecimientos, el tren de Vallecas, los disparos contra el Cristo ahí en Los Ángeles. Entonces muchas personas acababan siendo las que habían cometido el mismo delito, y esas son las que después acudían al Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra, en general, salvo casos concretos y porque a lo mejor la persona era muy significada, lo que eran lo que llamaban cuerdas, eran numerosos, ya todos se les juzgaba en el mismo momento y con el mismo abogado defensor, y todos corrían la misma suerte. De hecho, hay, como siempre recuerda Mirta, hay algún día en el que se fusila más de 100 personas, ¿no? Entonces nos encontramos eso con que en el mismo momento, en las salesas, que era donde se celebraban los consejos de guerra, se juntaban, pues, como en la foto del libro, ¿no? Una gran cantidad de personas, y a todos acusados del mismo delito. Entonces, claro, esas son las que después el Consejo de Guerra condena, se les traslada a Porlier, a las mujeres a venta, y son desde ahí donde van a producirse lo que se llamaban las sacas, que es cuando ya se confirma la sentencia del Consejo de Guerra, y se va a por ellos a buscarlos a la prisión, y a situarlos en lo que se llama también capilla, que no es que fuera una capilla, sencillamente que era la antesala de la muerte, donde tenían que estar, se les situaba hasta esperar la llegada por la mañana del camión con el pelotón de fusilamiento. Entonces es ahí donde, pues, leemos todas esas cartas de despedida tan desgarradoras que todos yo creo que hemos tenido la oportunidad de leer, ¿no? Entonces ahí es donde está la gente esperando a que los vengan a buscar. Antes han tenido que sufrir la tortura de la saca, que como sabéis ya también, que habréis oído 1000 veces, como los nombres los iban diciendo muy lentamente, intentando, pues, crear nerviosismo y terror en todos los presos. Incluso tenemos el caso, como ocurrió en el expediente de las 13 Rosas, de una mujer a la que se confundió. Entonces, en su momento, ella era Antonia Torres Llera, la fueron a buscar como Antonio Torres Llera, y fueron a buscarlo a Porlier. En Porlier no aparece, con lo cual no existe en ese momento. Cuando ya se corrigen el equívoco, han pasado 6 meses y Antonia está en venta. Ellos no tienen clemencia, y 6 meses después van a buscar a Antonia y la fusilan.
Y por eso Antonia no entra en el grupo ese de las 13 rosas, porque la fusilaron 6 meses después. Sí, la historia de las 13 rosas lo habíamos oído casi como leyenda, y uno de nuestros objetivos era documentarlas. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo habían sido fusiladas? Bueno, pues eso lo logramos documentar y bueno, pues también gracias a eso conocimos a presas políticas que habían sobrevivido a la cárcel, que eran gente maravillosa, ¿no? Y claro, nos contaban ese ambiente de la saca, que habían logrado sobrevivir, ¿no? a ello. Más datos sobre lo que estamos contando. Esto está bien para respirar un poco, porque claro, lo que estamos contando es tremendo, pero hay que, como digo, hay que darle un poquito de normalmente, más datos, se fusila de madrugada, por la Guardia Civil o también por el Ejército. Perdón. A ver si no me lo trago. Pues, como comentábamos, las distintas etapas, bueno, pues todas estaban hechas para causar dolor, evidentemente, y lo que comentó Antonio, ¿no? Los trucos, diríamos, que utilizaban los carceleros para sacar para elegir a los que iban a ser fusilados, y entonces decía, Antonio. Como sabemos, Antonio es un nombre muy común, con lo cual todos los Antonios no creían que les había tocado, ¿no? Y así tantas cosas. Tenemos muchos testimonios, ¿no? De cómo estaban jugando al parchís, que a veces se agenciaban un tablero de parchís, y llega el carcelero y le pega una patada. Dice, aquí se viene a sufrir, no se viene a jugar. Fijaros qué gente. Bueno, pues a mí también me gusta añadir cosas que trabajé para otros libros. Por ejemplo, las estrategias de la represión, las estrategias de del avasallamiento, y en eso, bueno, pues son muy variadas. Algunas se siguen utilizando hoy en día. Por ejemplo, mecanismos de sumisión física, el hambre que se pasaba en las cárceles, y también en la cárcel de Madrid, y era un mecanismo para someter al preso. La desatención médica, puesto que, claro, por ejemplo, las magulladuras, las heridas provocadas por el maltrato, muchas veces no se curaban como tenían que curarse, y eso generaba claro, una situación médica seria. Además de ello, bueno, pues existía también la tortura habitual, y la tortura habitual, bueno, pues a veces, claro, terminaba en muerte. Yo tuve una alumna de doctorado que no encontraba a su abuelo, hizo el doctorado conmigo, no encontraba a su abuelo, no había manera de documentarlo, y finalmente le encontró en el archivo del Hospital General de Madrid, lo que hoy es el Reina Sofía. Y ella dice, bueno, ¿y por qué? Porque pasó directamente a Reina Sofía
cuando realmente él tenía que haber pasado al Consejo de Guerra, ¿no? Pues le reventaron a paros y entonces no quisieron que muriese en la cárcel, sino que lo llevaron directamente a que se muriese en el hospital. Y esto es una de las fórmulas que hacen, no solamente con el Hospital General de Madrid, sino en toda España, ¿no? Y sobre todo en estos años negros que... No, porque antes cuando comentaba Mirta que mucha gente nos decía, nos parecen pocos, ¿no? O sea, que sean casi 3.000 personas, y 3.000 personas puestas una detrás de otra, o leído sus nombres, pues se tarda un rato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también, además de esos 3.000 asesinados en las tapias, también están los que morían de frío, los que morían de hambre, los que morían por enfermedades, los que eran apalizados en las comisarías, o sea, y esos no constan después en ningún lugar. Pero toda esa gente también son pocos. Son víctimas. Exacto, porque en la cárcel de Porlier, según como vemos en los dibujos de Robledano, que son magníficos, que se publican en el libro, pues ahí estaba la gente apilada, o sea, dormían, se iban turnando para dormir. Entonces, claro, las posibilidades de contagio de enfermedades eran muy altas. Bueno, la tuberculosis era epidémica. Y en toda España y en los años de posguerra mayor. Entonces, claro, era otra de las maneras para domesticar o intentar domesticar a los presos. Bueno, si tenemos un ejemplo, mi hermano, Miguel Hernández. Miguel Hernández pasa por numerosísimas cárceles y ya consta, porque hay una publicación de los años de la transición, las cartas de Miguel Hernández a su mujer, y él pide que a ver si consigue que le lleven al hospital penitenciario. Bueno, pero ya cuando lo consigue ya está a punto de morirse, ¿eh? O sea que el retraso en llevarle al hospital, ¿no? Al hospital penitenciario, pues era también una manera de torturarle y de conducirle a la muerte, ¿no? Y ahí está la placa que todavía pervive en lo que fue Porlier, ¿no? Que parece que ahí estuvo él inspirándose para las nanas de la cebolla. Perdona, Antonio, creo que era en Torrijos, En la cárcel de Torrijos. En Torrijos. Es que pasó por varias. Y en la cárcel de Torrijos está la placa, pero no se menciona para nada que fue cárcel. Exacto. Es así como evocación. Aquí Miguel Hernández escribió Nanas de la Cebolla. Sí, como muy poético. Se inspiró, Es un edificio con unos jardines. se inspiró aquí en el jardín. Bueno, pues esto era parte de ese entrenamiento hacia la muerte que se sometía a los presos políticos, La dirección general. ¿no? La suciedad corporal, puesto que no había tampoco infraestructura para baños, ni la hacían, ni era una pretensión, ¿no? La sociedad nos hace sentir mal, bueno, pues también. Y cualquier fórmula de degradación, ¿no? Que pudieran aplicar. La estrategia de la incertidumbre. ¿Cuándo va a ser nuestro juicio? ¿No? ¿Tú sabes algo? No, yo tampoco. Y así los presos políticos no se sabía cuándo iba a tener lugar el juicio, ¿no? Y para ello también se contaba cómo coaccionar a la familia, ¿no? A la familia, para intentar sacarle algo a la familia. Hay casos que se documenta de sacarle dinero a la familia, pero sobre todo era esa incertidumbre para demoler. Es una estrategia de demolición moral del preso, ¿no? ¿Cuánto me queda de vida, ¿no? Bueno, pues esto lo tomaban muy en serio, ¿no?
además son los fusilados, salvo contadas ocasiones y casos muy concretos que tienen tumba en el cementerio del Este, la mayoría pasan a las tumbas de caridad, lo que eran tumbas de cuarta, y ahí se les depositaba durante 10 años y de ahí pasaban, si las familias podían recuperar los cuerpos, y si no pasaban al osario, ¿no? Cuando nosotros hicimos la investigación, de hecho hay algunas fotos, todavía estaban abiertas, que quedaba el lugar donde habían estado instaladas esas tumbas de caridad. Ahora yo no lo sé si siguen existiendo o no. Pero lo cierto es que toda esa gente que al final acaban siendo seres anónimos, sin un lugar donde reposar sus restos, sin ninguna placa, sin ningún memorial que les dé cuenta. Y entonces, bueno, el problema es que estamos en el 2025 y sigue siendo un grupo de personas que siguen careciendo, salvo los que porque contan en el libro, que siguen careciendo de un lugar, casi de una identidad, ¿no? Se les robó la identidad, se les robó el honor, se les robó todo, ¿no? Y casi estamos, yo creo que el problema es cuando no reparas y haces justicia, dejas que el tiempo pase, no lo haces, y acabamos en situaciones como las actuales, que casi nos hemos pasado al negacionismo, ¿no? Porque esta gente al final carece de sus familiares, poco a poco, que era el único lugar, como dice alguna canción, ¿no? Su única tumba en mi corazón, pues eso. Entonces, cuando los corazones de los familiares han ido también parando, pues han ido dejando de aparecer y han acabado siendo seres anónimos, ¿no? Para los que se carece al menos de la dignidad o para entregarles al menos un lugar donde recordarlos, ¿no? Como ocurre en tantos sitios de Europa. Yo quería, ¿me permites? Perdona, déjanos terminar y luego ya te doy paso. Abrimos un debate, sí. Exactamente, mira, esta es la foto, que también estaba en la edición del 97, que eran estas sepulturas de caridad, que a donde iban a parar los presos fusilados durante los 10 primeros años. Y luego hay que exhumarlos. Entonces, el problema es que se ha ocultado en muchos casos que estos presos habían sido fusilados, y por lo tanto pues pasan al osario común. Ese es el problema. Porque además las familias, cuando solicitan al principio de los 80 para solicitar ayuda y reclamar que son fusilados, pues claro, el problema es que no contaban en el registro civil como tales, ¿no? Entonces, igual, el motivo de la muerte tampoco es por fusilamiento. Se ponen otra serie de eufemismos, pero en ningún caso se pone por disparos de balas. Fallos renales y fallos de corazón. Exacto. Entonces, claro, se vuelve a encontrar con eso, con que se sigue negando constantemente su dignidad y la posibilidad de un reconocimiento. Bueno, y además hay unas grandes diferencias en cuanto al número de fusilados. Por ejemplo, siempre me acuerdo, porque es el día de mi cumpleaños, el 24 de junio. El 24 de junio de 1939, en Madrid, en el cementerio del Este, se fusilaron a más de 200 personas. O sea, que es impresionante cómo en la cabeza no te puede caber un paredón con tantas personas, ¿no? Y sin embargo, bueno, esto que nosotros documentamos, también hay días de menor número. Hay familiares, por ejemplo, Ramón Agudo Díaz, Gregorio Agudo Díaz, o sea, que hay familiares, hay padres e hijos, hay hermanos, y bueno, pues nos demuestra una vez más
el carácter sanguinario del franquismo. Ahora que se va a conmemorar el 50 aniversario, pues el carácter insaciable del franquismo, insaciable. Evidentemente no es lo mismo en los años 40 que en finales de los 40 o ya en los 50, porque a finales de los 40 hay un resurgir con los guerrilleros. Los guerrilleros trajeron consigo que se volviese también, no le vamos a culpabilizar, al revés, son víctimas. Se volvió otra vez a los fusilamientos. Se les traía en muchos casos a Madrid para fusilarlos. Pero realmente nosotros pensábamos que íbamos a encontrar hasta el 45, no encontramos nadie en el 45, encontramos hasta el 44 y luego resurge algo, y ya no está en este libro, a partir del 47-48, cuando llegan los detenidos de la guerrilla. Sí, vamos a... Evidentemente todavía hoy el estigma de los fusilados sigue existiendo y vamos a decir cómo Pericó, esta mujer, la vergüenza tiene que cambiar de bando, entonces de vergüenza nada, aunque ellos continuamente, el franquismo quiso públicamente insultarles, vejarles. Bueno, y hasta el alcalde actual, el primer acto la primera decisión que adopta es la destrucción del memorial que incluía los nombres de los fusilados. Deciros también que la Almudena se queda todos los años, hay un homenaje a estos fusilados, y vienen familiares de todas partes, puesto que Madrid fue como, por ejemplo, en Valencia, los últimos reductos de la República, Madrid fue el paredón de la República, el paredón de España, perdón, no de la República, el paredón de España, porque se trajo a gente de toda España para fusilarla aquí. Aquí tenemos de todo Madrid, sí, de todo Madrid. ¿Hay algún otro estudio? Bueno, por ejemplo, que me conste, en San Sebastián de los Reyes, también se ha hecho un buen trabajo de documentar los que habían sido fusilados allí, pero que realmente hay aquí están de toda España, de todo Madrid, y de Madrid capital también. Y lo que sorprende sobre todo es que salvo, ya digo, algunos casos concretos, cuando después con el tiempo se han ido, porque digamos que lo bueno que ha tenido el libro es que, como les comentaba al principio, una vez se agota la edición y la editorial desaparece, el libro adquirió vida propia, ¿no? Y los listados pues empezaron a difundirse a través de las distintas organizaciones republicanas, y los familiares van completando datos y van corrigiendo nombres y apellidos, porque cuando se transcribe, no por nuestra parte, sino el propio que transcribió en aquel momento, pues bueno, lo hizo como pudo y ya está. Entonces, claro, a esa gente pues se le fue colocando afiliación política, profesión, lugar de nacimiento, y es cuando te das cuenta, lo que decía Mirta, ¿no? Que gente mayormente venida de fuera, pero sobre todo cuando empiezas a ver las profesiones, ahí es cuando te das un poco, confirmas que era un régimen con una hazaña tremenda, ¿no? Y unas ganas de venganza sin ningún tipo de duda. Porque claro, la mayoría es que son campesinos, son gente sin estudios, con unas profesiones de lo más normal, gente con profesiones o con estudios universitarios son muy pocos. Bueno, sí, pero la República tenía un núcleo... Sí, no, pero en el libro aparece.
Porque los días estuve también repasándola y claro, encuentran mucho campesinado. Sí, claro, entonces el sector primario era el que daba más trabajo a la gente. Pero, Con lo vamos, cual dice, 40. claro, y dice, ¿cuál es la razón de que esta gente se le fusile? ¿Sí? ¿Cuál es la culpabilidad? ¿Dónde está el delito que podrían haber cometido estas personas, ¿no? Y volvemos un poco a aquel principio que decíamos de las denuncias, ¿no? Lo que había detrás de aquellas denuncias Miserables. y claro, que acabaron pues, con gente en los paredones. Bueno, pues damos paso a... Pues solamente quería hacer una pregunta. Ya que habéis hablado de las denuncias, efectivamente se producían denuncias anónimas. Y de esas denuncias anónimas, pero había un papel muy importante que se jugaba por los agentes de la Guardia Civil, los ayuntamientos de la Falange y la Iglesia, de la que no hablamos. Porque la Iglesia también señalaba con el dedo a muchas personas y a muchos ciudadanos republicanos que fueron fusilados también. Que la Iglesia no fue no fue neutral en este caso, para nada. O sea que eso, y con respecto a las mujeres, solamente quería destacar otra mujer que si se llega a quedar en España también hubiese tenido un trágico final, que es Margarita Nelken, que la buscaron por todos lados para ver si la podían ajusticiar. Y nada más, pues si os parece que abre un turno de palabras, primero está Carlos. Bueno, gracias por la presentación que habéis hecho. Yo quería haceros una observación y dos preguntas. Es verdad que vuestro libro significó abrir una puerta a investigaciones de memoria histórica. Habéis contado anécdotas terribles de las sacas, del terror, de cuando se iban a por ella, de la forma de vida. Y yo, si me lo permitís, a partir de vuestro libro ha habido muchos libros biográficos o de referencia histórica sobre ese tema. Y yo, si me permitís, os recomendaría uno citaría uno porque lo habéis leído, Memoria del Frío, de Manolita del Arco, que hace una síntesis perfecta de todo lo que habéis dicho, de cómo trataban a los presos, del terror psicológico, lo trata con ejemplos palpables, ¿no? Esa era una especie de mi primera observación o aportación. Está muy bien escrito. Fantástico, fantástico. Por el hijo. Sí. Por el hijo, fantástico. Yo quería hacer dos preguntas referentes con la memoria, ¿no? Una, de todos esos fusilados que habéis encontrado, ¿la familia conocían o disteis vosotros información a la familia de que estaban realmente fusilados y de que existían esas actas con la A? Y la otra pregunta es, con respecto a la memoria histórica, es verdad que se habla de los fusilados, de los perseguidos, pero ¿por qué no se hace público a través del archivo del ejército ahora en Ávila, de quiénes eran los abogados defensores o los tribunales de justicia? Porque a veces esos aparecen cuando estáis haciendo esa investigación, cuando habéis ido al archivo militar, evidentemente habéis visto las sentencias, quién la firma, quién era el abogado defensor y quién era el juez. Es importante conocerlos, porque eso también es memoria que no es vengativa, pero sí conocedora del papel de cada familia y el papel de cada uno en ese contexto histórico. Y generalmente no se cita, se cita al nombre del fusilado, perfecto, se cita el nombre del represaliado, perfecto, pero el causante de aquello no se suele citar en los libros de investigación y sería importante hacerlo. Yo diría además que es que por parte de los protagonistas de ese acto de masacrar o intentar masacrar al enemigo, pero en época ya de paz, en época de paz, que es lo más tremendo de este tema, que es que todas estas ejecuciones que nosotros comentamos son a partir del 39, no, ya había terminado la guerra, pero al revés se había incrementado el deseo de venganza, ¿no?, por parte de los vencedores. Nosotros en concreto en el libro aparece reproducido algún expediente de Consejo de Guerra, aparecen los nombres del tribunal, de los militares que integraban el tribunal, pero de hecho es una de las cosas con las que tuvimos que enfrentarnos fue esa, o sea,
una de las razones por las que se nos negaban en algunos casos la consulta de algunos expedientes era por el tema de quienes habían participado. Y de hecho uno de los argumentos que nos daban era que jugaban también con esa perversión, ¿no? Como el régimen con la adhesión a la rebelión, pues ellos jugaban con eso, ¿no? Nos decían que hombre, los familiares de los fusilados porque no querrían aparecer en el libro, y entonces dándole la vuelta, porque en realidad lo que no querían es que aparecieran los militares que habían formado parte de esos tribunales, ¿no? Entonces, el hijo del juez de Miguel Hernández, sí, ese ahora mismo pasó al periodista. Lo que es público y notorio es que uno de los miembros fundamentales del Consejo de Guerra a que se sometió a Miguel Hernández, el hijo no quería, el hijo que lógicamente vive hasta ahora, ¿no? El hijo del que era un militar de ese Consejo de Guerra, pidió legalmente que no se pudiera acceder al nombre de su padre. Y sin embargo, tanto dio para que no se le mencionase, que finalmente ha salido y finalmente se conoce. Pero vamos, me encanta que lo digas, realmente sobre este trabajo se pueden hacer muchos otros trabajos. O sea, que yo animo aquí que hay gente que quiere, que me gusta el tema, que realmente es un tema de justicia histórica, no de memoria, de justicia histórica. Pues se debería hacer, pero no es fácil porque hoy en día el reglamento para ver todos estos documentos, ese reglamento a veces, según donde vayas, por ejemplo el Archivo Militar de Guadalajara, dificulta el que tú veas todas las páginas del Consejo para que no veas las firmas. Y luego ellos no debían tener la conciencia muy tranquila, porque muchas veces firmaban, pero sin rúbrica, entonces no se entiende quién firma. ¿Me explico? O sea, no tenía nombre y apellido, sino bueno, un garabato más o menos comprensible, Y entonces, bueno, pues era una manera de ocultar. Dice, por si acaso, algún día sale de aquí, vamos a taparla. Clarito. Y la otra pregunta, Sí. ¿hubo familias que descubrieron que Sí, nosotros tuvimos, como creo que lo comenté al principio, hubo un momento en el que, claro, de pronto, como era una novedad, aparecen, como señalamos, 2.663 fusilados con la fecha del día de, la fecha de fusilamiento y todo. Entonces, lo que sí que nos encontramos es con que mucha gente supo en ese momento que su familiar había sido fusilado y conoció entonces la fecha de fusilamiento. Pensaban que estaba desaparecido, no estaba claro qué había ocurrido con esta persona. O sea, que ahí entraban muchas posibilidades que bueno, los que habían sido fusilados aparecen. Y bueno, por lo menos el reglamentismo militar viene bien para algo, pero como decimos, no aparecen los que habían muerto torturados, los que habían muerto defenestrados, tampoco, Porque al final el régimen lo que hace es mata a uno, pero a los otros los somete al silencio, ¿no? O sea, y a la vergüenza y al escarnio público. Entonces, claro, al final, hace poco me contaban igual de una familia que había sufrido también la represión y cómo no lo supieron hasta hace muy poco, porque la familia había callado, preferían no exponer públicamente por lo que había pasado, y al final pues no todas las generaciones van conociendo el caso de sus familiares, ¿no? Es que en España hubo un silencio total del 39. Quien hablaba de la favor, para adelante. Perdona, pero es que... Claro. Charito. Sí, un poco en línea con lo que ha comentado la persona que ha intervenido. Yo me preguntaba si no se puede acceder a la documentación de quienes formaban parte de los consejos de guerra, menos de quienes integraban los pelotones de fusilamiento, que eran al final los que pegaban el tiro. Pero yo me pregunto, algo bastante inocente por mi parte, me temo, ¿no?
si había posibilidad de objeción de conciencia, si eran voluntarios. Habría políticos asesinos que dirían yo soy el primero, ¿no? Pero a esta gente, si alguno se le pasaba por la cabeza, supongo que se le sometería a un juicio como a los que van a ser juzgados, ¿no? ¿Tenéis alguna publicación? Lo que sí sabíamos era eso, que se iban turnando el ejército y la Guardia Civil en los pelotones de que acudían al cementerio del Este a fusilar. Eso sí, iban. Muchas gracias por la primera intervención que da ánimos o pistas para seguir trabajando sobre el tema. Lo que pasa es que uno acaba con este tema hasta aquí, ¿no? No por nada, sino porque es doloroso, ¿no? Estamos hablando de todo lo que habéis documentado de los fusilamientos de Madrid. Porque hay también un aspecto que son todos aquellos que fueron fusilados, sacados por la FAG y por otros paseados, que están todavía en pleno desconocimiento. Todavía hay mucho desconocimiento en ese sentido. Eso está pendiente de trabajar, de quiénes fueron, cuántos, el mismo trabajo, pero de aquellos que fueron ejecutados irregularmente, porque estos fueron ejecutados regularmente, es decir, por un consejo de guerra militar. En fin, es un poco absurdo, pero porque al fin y al cabo el resultado es el mismo, la muerte, ¿no? Pero en este caso es una muerte documentada porque tiene un documento legal detrás. No era el objetivo que tenía, sino que esto quedaba todo bajo cuerda, todo estaba oculto y ya estaba oculto pues hasta épocas muy recientes, porque ya nos costó a nosotros y eran los finales de los 90, o sea que ha sido algo que se ha ocultado y que además les fastidia mucho a la derecha de este país, que se sigue identificando con el franquismo, se sigue identificando, y por eso esta polémica en torno a las conmemoraciones del 50 años ha salido también en los periódicos. Otros países que han sufrido guerras, a estas alturas eso ya está solucionado. Pero en este país no, porque tenemos una derecha que se sigue identificando con el franquismo. Y si no, no tendría nada que decir de las conmemoraciones. No tendría nada que decir. Almar, por favor, sé breve y concreto. Sí, bueno, una vez más, gracias por este regalo, Miguel Nobel, de la tertulia republicana en el Ateneo. Indudablemente, aquel sueño vilmente asesinado. La República fueron 9 años. 9 años peleando como gato panza arriba. 9 años. Y que se conspiró contra ella desde el mismísimo 14 de abril. Hay más que ver la hemeroteca, Carlos Sotera, quien es el puñetero. A lo que voy. Sucede que nos lo robaron todo. Fue una maldita dictadura. Las haciendas, los títulos, las carreras, todo. O eras adicto o eras desafecto. Y se acabó. Bien, a lo que voy. Claro, Billy el Niño tiene que haber muchos. Tiene que haber centenares de Billy el Niño, sin juzgar, sin destapar. En fin, pero la cuestión es la siguiente. Yo lo que me pone de los nervios es cómo se ha podido limpiar todos esos campos de concentración, que eran campos de exterminio, y si diré, se transformaron en paradores nacionales. Santa Catalina de Jaén, ahí arriba, era un plan. San Isidoro de León, estaban con piojos, con pus, hacinados, con chiche, parador nacional. Ayer mismo había un acto ahí en el Hotel Reconquista, donde están los pies de las flores. Era un penal, el parador de Aro, la abadía que se llama, una cosa, era un penal. Entonces, todos esos penales, gracias a un elemento como don Manuel Fraga Iribarne, ministro de la desinformación y el turismo, entre comillas, los
lavó, los limpió, ¿verdad? Y son paradores nacionales. Esos paradores tienen que tener su placa donde te digas que ahí se mató, se asesinó, se torturó. Y ahora mismo, lo de la Puerta del Sol, la Dirección General de Seguridad, que yo todavía cuando paso por allí casi no me atrevo a pisar el kilómetro cero, porque es que verdad, y ahí en Navidades, hace 2 o 3 Navidades, he visto belenistas y hacen cola para ver un Belén dentro de la Dirección General de Seguridad, un Belén con Reyes Magos y toda la pescanera. Concreta un poquito. Por citar a uno de los tantos monstruos, el cuñadísimo. La primera ley que firma el cuñadísimo, que yo la he visto en una residencia de los de pasta, ahí he visto yo un librito rojo donde pone ley de expropiación forzosa y urgente. Ley de el naranjero de Levante sacó una ley de expropiación forzosa y urgente. Fíjate cómo se las gastaban estos días. Gracias, Gaspar. Y luego lo de la educación. A educar, a leer, no se educa, se enseña. Las matemáticas no se educa, se enseña. Y aquí, hasta que ese monasterio no se vuelva a poner Ministerio de Instrucción Pública, pues estamos como estamos. Son 80 años que no se ha abierto una puñetera escuela en España. Van al colegio, aquí se colegia. Y colegiar ya saben lo que es. Ya has hecho la pregunta. Aquí se educa, no se enseña, no se instruye. Gracias, Gaspar. Sí, siempre haces aportaciones importantes en este caso. Los paradores eran penales. Sí, pero no todos. Y de piojo. La mayoría. Sí, hay muchos. Bueno, es que además, perdón, ahora mismo sigo con ese objetivo, ¿no?, que hemos mencionado antes, que es el que todo se hiciera bajo la ley, entre comillas, su ley. Es que Fraga relevó a la iglesia. Relevó a Pío XII. Bueno, pues se creó una ley justamente un mes antes de terminar la guerra, ¿no?, la ley de responsabilidades políticas. Por supuestas responsabilidades políticas se le podía incautar los bienes a aquellos que no habían apoyado por acción u omisión el golpe militar. Entonces se llevaron por delante de todo, desde obras, edificios, bienes de los republicanos, en un espectro muy amplio. Los notarios se dedicaban a asesinar en la prensa. Se ha muerto. Ahora, todo lo suyo para los demás. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo solo quiero saber si en esta reedición que habéis hecho, ¿qué es la parte que habéis, cuál es lo que habéis metido nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Pues todo lo nuevo, todo es nuevo. Vamos a ver, el libro, la valía del libro en su origen y ahora era el trabajo de investigación que se hizo sobre quiénes habían sido fusilados, cuándo había sido. Eso se ha mantenido. Entonces, hemos corregido erratas y se han mantenido algunas. Sí, uy, además, como se haya mantenido una errata y el familiar nos haya dicho algo, madre mía, te dan ganas de esconderte, porque dice, bueno, ¿y qué quieres que le haga? Lo hemos intentado, pero bueno, las erratas, como ya se sabe, salen y no hay nada que hacer, pero bueno, son los duendes de imprenta. Entonces, por ejemplo, hemos añadido los que habían sido ejecutados con garrote vil, que además, mira, ya que lo comentas, el garrote vil tenía una particularidad, que se aplicaba para aumentar el dolor. Es decir, ¿quién era dirigido a la ejecución por garrote vil? Se decía por especial penalidad. El garrote vil implicaba especial penalidad. Y entonces, por lo tanto, pues por ejemplo, miembros
destacados de la política republicana. Aquellos que habían ingresado, por ejemplo, en la policía republicana. Yo me acuerdo que de una señora que ya no vive, que fue premio de literatura nacional, y su padre había sido policía republicano. Por lo tanto, pa'lante, como dice la susodicha. Terrible. Tenía 3 hijas y esta se quedó de lo más afectada, claro, era pequeña. Y claro, pues esto se hacía descaradamente, claro. Pero el objetivo, que todo se hiciera bajo la ley, ya fuera para las expropiaciones o bien para el fusilamiento. Es decir, nosotros no pegamos el tiro en la nuca, no. Nosotros le condenamos previamente con un consejo militar de guerra, un consejo de guerra, y entonces su ejecución es bajo la ley. ¿Tenéis puesto ahí en el libro el último? ¿De qué año? Ya en el 50 y tantos. Es decir, es del 39 al 45. 70, del 39 al 45. E incluso os añado que el 45 no encontramos nada. Fue hasta el 44. ¿Por qué? Pues porque está claro el influjo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se quería hacer manitas con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya se pararon. Y se notan mucho esas cosas. Por ejemplo, hay visitas a las cárceles ya en los años 47, 48, por parte de los países diríamos, de personas que proceden de países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, franceses, ingleses, norteamericanos, por supuesto. Y entonces, claro, para que vieran, no, ya nosotros no matamos, eso era antes. ¿Alguna? Sí. Ya que enhorabuena por la predilección. Gracias. Que se haya hecho pues un libro absolutamente necesario y tremendamente actual. O sea, gracias, no ha perdido actualidad. Además, es ser de abrir una brecha enorme de investigación a muchas áreas. Yo creo que España nos ha agradecido suficientemente. Muchas gracias. No, es verdad. Entonces, ese trabajo, ¿no? Y además esa maldita que encontrasteis, de verdad. ¿Esa? La A, ¿no? La A fue determinante. Da para escribir una novela. Sí, es verdad. Y bueno, yo creo que como habéis hablado también de la parte humana, entre comillas, ¿no? De la situación de los presos en las cárceles, que se utilizaba el hambre, la enfermedad, se utilizaba herramienta de aniquilación, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si habéis podido encontrar algo que ese hambre, esa falta de condiciones, además de para humillar, eran en parte fruto de la corrupción intrínseca del régimen. Que si se tenía que dedicar X pesetas para el rancho, se dedicaban X, pero entre 10, porque había que repartirse. Además de con eso, también esa humillación que tendrían que sufrir los presos, presas, al tenerse que presentar ante unos jueces muy bien informados, muy bien afectados, muy bien peinados, lavados, en unas condiciones denigrantes, ¿no? Infrahumanas, que no han podido asearse debidamente y que no habían podido comer o beber debidamente, con lo cual sus condiciones, en el caso de que hubieran tenido que responder a algo, ¿no? O enterarse de algo, pues estaban en las condiciones de vivencia humana. No sé si habéis podido cotejar más información sobre esto y sobre todo, si no es simplemente, además de corrupción. En la enfermería me imagino cómo estaría equipada.
comedor, me imagino, como... ¿no? Claro, que son cárceles en las que hay miles de presos, donde tiene que haber un poco el caso de ventas, ¿no? Que es una cárcel modelo y el número de mujeres que hay para la población reclusa que debía haber, claro, multiplica. Y después, claro, lo de los consejos de guerra, lo que comenta, hay testimonios, ¿no? Hay literatura al respecto, pero sobre todo es testimonial, ¿no? En las condiciones en las que se ve, en las condiciones en las que se trata con el abogado, el supuesto abogado defensor, al que no conocen hasta el mismo momento en que llegan a las salesas al Consejo de Guerra. Y que es militar también. Y que es militar, que en muchos casos no tenía ni conocimiento de derecho, pero que tampoco hacía falta. Y las condiciones en las que ellos se acercan o tienen trato con el juez y el rechazo que experimentan, ¿no? Entonces, en realidad, vamos, a eso suma lo que tú comentas de las condiciones en las que llegas a ese consejo de guerra, pero claro, ya es que como llevas las cartas marcadas, en el fondo, da igual, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Habéis comentado de que, escrito el libro, habéis tenido felicitaciones de gente que se ha visto reflejada, ha encontrado familiares también. Ha habido gente que, en este caso los represores, los que justiciaban, los que eso, que algún familiar de ellos se os ha quejado, ha dicho que eso no es verdad. ¿Habéis tenido alguna experiencia de eso? Bueno, Por eso de escribir el libro y sacar a relucir todos estos hechos. La verdad es que yo creo que la respuesta fundamental de la derecha es simplemente no mencionarlo. Hasta no existe. ¿Es muy conocido? No existe. Entonces, para ellos es lo mejor. Nos ha dado satisfacciones, bueno, pues claro, los hijos y nietos de los fusilados, claro, ellos sí están interesados, porque por fin, mira, está aquí mi tío, mi padre, mi madre, y eso, bueno, pues siempre da una gran satisfacción. Evidentemente hemos utilizado la bibliografía que había hasta ese momento y que sigue siendo la fundamental. Y bueno, con respecto a lo de los consejos de guerra, pues a mí ya me gustaría que aparecieran los miembros de los consejos de guerra. Pero todo está atado y bien atado. Todo está atado y bien atado, de tal manera que, ya os digo, incluso ellos, o incluso los miembros de los tribunales militares... No fue el Pentágono. Las partes, es que además me es una estrategia de la derecha para que el que estaba hablando pierda el hilo de su intervención, así que no copies el comportamiento de ellos. Por ejemplo, con lo que preguntas, ¿no? Tenemos aquí una sentencia condenatoria y que después fusilan a 3 personas. Entonces, una sentencia del 2 de febrero del 42. A los tres condenados los condenan por el mismo delito. Entonces ahí firman los 5 miembros del tribunal. Entonces el presidente era Carlos Posi y López de Requena. Los vocales Miguel Ros León, Antonio Toro Sánchez, Manuel Cantalejo Jiménez y el vocal ponente Aquilino Sobrino Álvarez. Pues quizás habría que intentar buscar después a partir de ahí estos nombres y cuáles eran la graduación militar y hacia dónde iban. Pero claro, el familiar de Posi y López de Requena no tiene ningún interés en si el personaje aparece aquí o no aparece. Ignora que sea complicado. Claro, y esto, lo que sí os he comentado, que muchos de los miembros del tribunal no rubrican su firma, de tal manera en que no se identifica, no se sabe quién es. Aquí abajo no se identifica con claridad y lo normal es que tuviera rúbrica. Entonces, algo estarían ellos teniéndose.
pero tardíamente, evidentemente. Y ese es otro trabajo, aquí al lugar a investigar. Hay una, Imagínate. después muchos de los consejos de guerra, ya digo que nosotros a lo mejor dimos 40, 50, nos acabaron dando 8, 10, el resto pues muchos nos daban la justificación de que se habían mojado porque estaban en un almacén en Carabanchel. En Madrid nunca ha llovido tanto. Claro, y se habían perdido. Entonces, claro, ahora intentar localizarlo pues tampoco va a ser fácil. 25 años después, en el estado en el que están, que seguramente tampoco hayan puesto mucho interés en conservarlo o en digitalizarlo, por ejemplo. Entonces, así que ánimo si alguien quiere hacer ese trabajo. Hay un hecho muy relevante a lo que tú acabas de apuntar, Antonio, que es precisamente el libro Castigar a los Rojos, que descubre precisamente el memorándum del fiscal general Felipe Acedo Colunga, que lo descubre Francisco Espinosa, me parece que lo encuentra en los archivos de Sevilla. Los encuentra en una situación penosa de humedad a la que tú has aludido, y por ahí se encuentra y se lleva al hilo de lo que supuso la Fiscalía y lo que suponían los juicios desde el 36, porque este señor fue fiscal desde el 36 y era el que daba las instrucciones al resto de los consejos de militares, para llevar a cabo las actuaciones que hacían, si es que se les puede llamar actuaciones. Solamente aclarar eso, nada más. Pablo. Sí. Bueno, yo al calor de todo esto que están haciendo del 50 aniversario, bueno, primero muchas gracias por vuestro trabajo, que ha sido tan importante para todos nosotros. Que al calor de esto que se está haciendo, yo creo que se debería pedir a la comisión que esté organizándolo, al propio gobierno, que hiciera un monumento aquí en Madrid, o sea, que no esperáramos a que el ayuntamiento lo haga en su sitio, sino que coja un lugar de propiedad estatal y que diga aquí fueron fusilados, es decir, toda esta gente como se relata por los historiadores, por vosotros y demás, o sea, que cogiera la cosa y que lo pusiera pues en cualquiera de los edificios gubernamentales o yo qué sé, o que comprara varias tumbas en el cementerio y que hiciera allí el Yo creo que es que la izquierda nunca hacemos esas cosas. Decía el compañero que la primera cosa que hizo la basura esta que tenemos de alcalde fue eso, fue quitar los nombres de cada uno de los 2.936 fusilados, ¿no? Yo creo que deberíamos exigir en torno a este 50 aniversario eso, ¿no? Que el gobierno tome la iniciativa de decir, vamos a poner el monumento en Madrid, que Madrid necesita, ¿no? De los nombres de todos y cada uno de los fusilados. No. Gracias. Sí, Pablo, puedo mencionar lo de que estuvisteis acusados. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues dilo tú. Bueno, que como el libro hace referencia solo hasta el año 45, que es verdad, que vosotros lo habéis dicho, que dejaron de fusilar por miedo porque los suyos estaban siendo derrotados, o sea, no fue por otra cosa. Es decir, los nazis estaban siendo, los fascistas estaban siendo derrotados en Europa y por ese miedo dejaron de fusilar, no lo dejaron de otra manera, sino que pudieran seguir, ¿no? De hecho, pues bueno, pues como lo pide Mirta, yo estuve en uno de los consejos de guerra, de los últimos consejos de guerra de septiembre de 1975, y en esos consejos de guerra pues fusilaron a 5 compañeros nuestros, a 3 miembros del FLAP y 2 de ETA. Eso fue septiembre de 1975 y este año va a ser también el 50 aniversario de esos fusilamientos. O sea que la dictadura empezó y acabó de la misma manera, matando con consejos de guerra y con consejos de ministros formados por su mayoría por militares y falangistas, ¿no? Por ejemplo, ese monumento se podría hacer en los cuarteles de la Guardia Civil. Este cuerpo fusiló. La Guardia de Asalto, que fue la que fusiló a Federico García Lorca, ¿no? ¿Y quién es su heredera? La Policía Nacional ahora. Pero bueno, a mí me gustaría mucho haberte escuchado, querida Mirta,
porque además tú tenías que tener un cargo fundamental, que es asesora de ministra de Defensa Margarita Robles. Yo no sé qué ignorantes tiene esa señora de asesora. Te digo por qué. Ahora no podemos conmemorar, que aquí hemos hecho varias conmemoraciones de la guerra de Marruecos en el Ateneo, el centenario de Alucemas, porque se ofende Marruecos, que es el gran amigo y que manda sobre Pedro Sánchez. Pero vamos a ver, cuando España en el desembarco de Alucemas acaba con la República del Rif, está favoreciendo a Marruecos, que conserva su unidad. Y además una República del Rif no estaría muy de acuerdo con el amigo de Pedro Sánchez, ¿no? Como James esto, pero bueno. Entonces yo quería contar dos casos, uno malo y uno muy bueno. No sé si estuviste el otro día en mi conferencia de Jefrema, pero como es un caso precioso, lo elegí para acabar. Entonces el malo. Eduardo Gallaza, el que fue ministro del aire de Franco, y que además es uno de los famosos del vuelo de la Operación Arcano a Manila, le toca estar en el Consejo de Guerra de su compañero de promoción Cascón, el republicano. Hombre, un Gallaza no es cualquiera. Le nombran enseguida jefe de Estado Mayor, y entre jefe de Estado Mayor y ministro del aire estuvo 16 años. Se le ven partidas de mus con Franco en el Azov. Pero ese hombre, con el poder que tenía, permite el asesinato de su amigo. ¿Pero cómo es posible? Bueno, y ahora cuento el caso contrario. Hay un personaje olvidado que es impresionante. Yo muchas veces en el curso de verano contaba que tenía una baraca especial porque es el que consigue la rendición de Abdelkrim, con un bombardeo de precisión en Alcázar de Senado. Yo contaba esto porque su sobrino nieto es Javier Goma, el poderoso director de la poderosa Fundación Juan Marc. Cuando contaba esto, los directores de teatro, que tienen mucho eso de la baraca y la suerte, le tocaban la chepa a ver si le transmitía algo. Entonces, él había tenido de su oficial en su avión de Ornerbal a Modesto Madariaga, uno de los famosos republicanos, que además es nada menos que el mecánico del avión Cuatro Vientos. Y tuvo relación con el que fue jefe de la aviación republicana en Aragón, que era Isidoro Jiménez. Entonces, determinados juicios se hacen en Vétera, como sabéis bien, y les llevan la documentación desde los Alcázares hasta la Gran Paseo. Le llevan la documentación y prácticamente a Isidoro Jiménez hay que condenar la muerte. Claro, él se coge un enfado de miedo, no es cualquiera, ha mandado a la Brigada Hispana en la Guerra Civil, 12 condecoraciones por operaciones militares en campo contrario en la Guerra de Marruecos, y coge todo el procedimiento y lo tira. Dice, devuelvan esto inmediatamente a los Alcázares y que se empiece de cero. Don Isidoro Jiménez, lo he conocido, ha hablado conmigo, es un caballero, no tiene nada que ver, nada de represión ni fusilamientos, y eso. Y efectivamente, él como presidente y con el prestigio que le tenía, y ningún le dijo Franco, le puso una pena simbólica. Y yo tuve la suerte, en el Museo del Aire, de hacer un reportaje con Isidoro Jiménez, que además el locutor que nos entrevistaba, algunos lo conocéis porque era este Nacho Fernández, que fue base del Estudiante y luego estuvo muchos años en Telemadrid, y fue un acto muy bonito. Y Isidoro Jiménez, ya anciano, pues nonagenario, se acordaba perfectamente de todo eso, ¿no? O sea, que quiero decir que hubo casos de verdaderos cabrones y casos de gente que ¿Alguna cuestión? Bueno, a mí sí me gustaría decir una cosa con respecto a la muerte de Franco y el franquismo. Yo creo que desde el minuto uno hemos caído todos en un error, y es admitir que Franco era franquista. Por ejemplo, las brigadas internacionales ¿vinieron aquí a luchar contra Franco o vinieron aquí a luchar contra el fascismo? Entonces, si desde el minuto uno le hubiéramos llamado a Franco por su nombre, que es un fascista, no tendríamos mucha gente que dice, bueno, muerto el perro se acabó la batalla, ya se murió Franco, ya no hay franquismo. Entonces, el fascismo en este país no murió, ganó en el 39 con la colaboración de las democracias occidentales que miraron siempre para otro lado, desde el 18 de julio. Sí, el Comité de No Intervención. El Comité de No Intervención y pues, las brigadas internacionales vinieron a hacer lucha contra el fascismo. Eran todos antifascistas.
Entonces, el fascismo en este país no terminó con la guerra civil, ni terminó en el 75, ni terminó en el 45 cuando... No, el fascismo ganó, el fascismo sigue ganando. Lo que pasa, claro, que se ha modernizado, ¿no? O sea, que ahora es fascismo 2.0, ¿no? Pero es fascismo. Entonces yo creo que si le amáramos a Franco por su nombre, no estaríamos dando las vueltas al mismo tiempo. Yo creo, Noelia, que ahí estamos de acuerdo con la versión de Ángel Viñas cuando dice que el golpe de Estado en España fue primero un golpe monárquico, un golpe fascista y un golpe militar. Y en ese sentido tiene prácticamente toda la razón, porque aquí no vamos a olvidar que la jefatura del Estado que la dio Franco sigue estando en el Borbón. O sea, en vez de monarquía parlamentaria se tendría que haber hablado de restauración borbónica y no de monarquía parlamentaria, porque los Borbones sobran. O sea, eso es un elemento fundamental en España. O sea, los Borbones sobran porque tienen que irse, como decía Valle Inclán, no porque fueran tal, es que eran ladrones. Entonces, por ladrones se tienen que ir. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias a todos por venir. Quiero recordar el acto que va a haber de la agrupación republicana el día 28 con la asistencia de Ángel Bamonde, precisamente para presentar el libro de Así terminó la guerra civil. La reedición de ese libro, que me parece interesantísimo, porque muchos de los temas que se hablan aquí también los cuenta él. Sobre todo la represión que sufrían los marineros, o sea, los militares leales de la base de Cartagena. Y es un tema muy interesante porque se va a ver cómo Negrín, desde el principio, el doctor Negrín pedía por lo menos la no represión de Franco, o sea, que estaba dispuesto a hablar de paz con intermediación internacional siempre y cuando no se llevara a cabo represión. Y Franco se negó desde siempre a que no se produjera represión, o sea, que la represión la tenía en mente y sabía perfectamente lo que iba a hacer nada más terminar la guerra. Muchas gracias a todos y quedáis invitados para el día 28.